Vamos a ver las características de los lípidos. Estos de forma general van a estar constituidos por lo que son carbono, hidrógeno y oxígeno. Van a tener como grupo funcional lo que es el grupo carboxilo. Recordemos que el grupo carboxilo es un carbono unido con doble enlace a un oxígeno y a su vez a un grupo oxidrilo. Es justamente el grupo funcional de los ácidos orgánicos. De ahí que, pues básicamente la unidad básica de los lípidos sean los ácidos grasos. Se conoce como unidad básica al componente más pequeño en el que se descompone lo que es justamente una biomolécula. Dentro de las funciones principales que va a tener es justamente el almacenar energía. Estos lípidos nos aportan 9 kilocalorías por cada mol que tengamos de ellos. La intención es que cuando hay un exceso de carbohidratos, el cuerpo va a tender a almacenar el excedente de energía y que con esto permita que lleve a cabo lo que va a ser un mayor rendimiento de esta energía. Vamos a tener que funcionan como amortiguadores de impacto, de ahí que eso permite que el que tengamos mayor grasa corporal, en el momento de algún golpe, la lesión ante algún órgano o alguna estructura adicional al cuerpo, va a sufrir menos alteración que aquella persona que tiene menos componentes grasos. Son aislantes térmicos, de ahí que básicamente pues aquellos organismos, aquellos animales, por ejemplo, que viven en lugares más fríos, básicamente la capa de grasa es más gruesa y que con esto permite que pueda almacenar lo que es justamente energía, permitiendo que evite la pérdida de la misma, ayudando a que entonces pueda conservar la temperatura corporal. Vamos a tener que dentro de su clasificación, estos se clasifican en lo que son saturados, insaturados, no saponificables y saponificables. En la parte de lo que son los saturados, son aquellos que presentan enlaces simples. Recordemos que la estructura de un alcano, por ejemplo, presenta carbonos con hidrógenos. Cuando tenemos enlaces simples entre carbono y carbono, el resto de los enlaces van a ser ocupados por hidrógeno. Se dice que entonces el carbono está saturado de hidrógenos, por eso es que se conoce como una saturación. De ahí que entonces va a estar caracterizado por presentar lo que son enlaces simples. Estos saturados como tal son aquellos los cuales son de origen animal, como la manteca del cerdo, la grasa de la res, la grasa del pollo, y ellos tienen como complexión tener una condición sólida a temperatura ambiente, mientras que los insaturados son aquellos los cuales básicamente presentan dobles enlaces, y al presentar dobles enlaces permite que sean mucho más susceptibles a la degradación. De ahí que nuestro cuerpo va a poder degradar con mayor facilidad los insaturados en comparación con los saturados. Los saturados son de origen vegetal y estos como tal son con mayor facilidad digeridos por el organismo. Entonces estos presentan una condición líquida a temperatura ambiente y ya mencionaba que son de origen vegetal. Cuando hablamos ahora de lo que son los no saponificables, el término saponificación es un término que se maneja para poder indicar que se pueden degradar. La saponificación es la transformación de las grasas en jabón. De hecho, los jabones que consumimos de barra para lavarnos las manos, para lavar la ropa, en su mayoría son generados a partir de la saponificación de las grasas animales. Lo que hacen es que se ponen a cocción la grasa animal con lo que son álcalis, esto es hidróxidos, principalmente de sodio o de potasio, y al momento de la cocción este proceso genera esa saponificación que hace que entonces la grasa se convierta en lo que va a ser un jabón, por efecto obviamente de los hidróxidos que tienen una condición como jabonosa, pero que al final de cuentas le da cuerpo y estructura todo lo que son las grasas. Estos no saponificables son los que no se pueden llevar a cabo, digamos, la transformación en jabón. Dentro de ellos destacan lo que son justamente los escosanoides, que son justamente prostaglandina, las tromboxinas, leutotrienos,
Y vamos a tener lo que son los esteroides, que de ellos van a derivarse los esteroles, las hormonas esteroideas, los ácidos biliares, y vamos a tener lo que son las isoproponoides, que son justamente vitaminas. Esto es, las dos primeras son hormonas, que son la función de una hormona es siempre hacer una regulación, ya sea que permita la síntesis de algunos alimentos, que permita el desarrollo de algunas estructuras del organismo, y que básicamente ayudan a que se lleve a cabo lo que va a ser un proceso metabólico de forma eficiente. Las hormonas esteroideas, por ejemplo, ayudan al incremento de lo que es masa corporal. Tiene que ver un poco con lo que es el desarrollo o la síntesis de la testosterona. Y los ácidos biliares, por ejemplo, son justamente componentes que permiten la degradación de las grasas. Vamos a tener que en el caso de las vitaminas, pues hay vitaminas que son de origen lipídico y que estas vitaminas como tal, pues de acuerdo a la complexión molecular que éstas contengan, pues van a tener justamente esa característica de ser no saponificables. Por el lado de lo que son las saponificables, vamos a tener justamente lo que son los lípidos simples, los ácidos grasos y los lípidos complejos. Cuando hablamos de lípidos simples vamos a tener las ceras. Por ejemplo, lo que es el cerumen que sale de nuestros oídos, esa cera es justamente una grasa y que tiene cierta complexión que a nivel biológico, en el caso de los organismos que la presentamos, tiene como principio poder proteger esa entrada, que es justamente un orificio natural por el que podrían ingresar microorganismos y que pudieran generar alguna infección para el organismo. Los glicéridos, que es como una especie de glicerina, cosas así por el estilo, y vamos a tener que dentro de los glicéridos tenemos las grasas y los aceites. Por otro lado, vamos a tener que en el caso de los ácidos grasos, son justamente la unidad básica de las grasas, lo mencionaba hace rato, que no son más que cadenas de carbonos con hidrógenos y que estos como tal, en el caso de los seres humanos, solamente podemos metabolizar las cadenas en pares. Eso es debido a que por el proceso de degradación de los ácidos grasos, que es la beta-oxidación, solamente se hacen transformaciones por cadenas de 2 carbonos o por cada 2 carbonos. Los lípidos complejos como tal son los esfingolípidos y los gliceridolípidos, que son justamente estructuras semejantes a las hormonas y que básicamente son componentes mucho más complejos en cuestión molecular y estructura, lo cual dan justamente conformación más compleja a lo que es nuestro organismo. Por otro lado tenemos lo que es la parte del metabolismo de los lípidos. Vamos a tener que justamente la digestión es un mecanismo por el cual se van a transformar. Ahorita veremos un poquito de esto. Vamos a tener que se lleva a cabo lo que es la lipólisis y que en esta lipólisis como tal no es más que la degradación de los lípidos. Recordemos el término lisis significa degradar. Lo que es la lipogénesis es la síntesis de los lípidos y esta lipogénesis como tal es común que se genere por efecto de un exceso de carbohidratos. Cuando comemos en exceso lo que son carbohidratos, como no hay manera de poderlos eliminar porque al final de cuentas es energía, lo que hace el organismo es justamente generar una lipogénesis. Y entonces los carbohidratos que hemos consumido en exceso tienden a agruparse de tal manera que generan esa síntesis de lípidos y que eso permite que entonces se conforme lo que es justamente el tejido adiposo, que va a sufrir o va a fungir, mejor dicho, como un almacén de energía para que entonces tengamos reservas para el momento en el cual el organismo lo requiera. Dentro de lo que es la digestión como tal, vamos a tener que esta digestión empieza en la boca. Vamos a tener que la trituración que está a cargo de los dientes y la lengua y la saliva van a permitir que esto se convierta en bolo alimenticio, lo cual viaja hacia lo que es el estómago. En el estómago ya convertido, o mejor dicho, combinado con los jugos gástricos se convierte en quimo y de ahí viaja hacia lo que es el intestino. De tal manera que ahí las enzimas lipasas, que son justamente las enzimas que van a degradar a los lípidos, van a llevar a cabo primordialmente lo que es la formación de triglicéridos, algunos otros como colesterol, pero prioritariamente lo que son triglicéridos. Estos triglicéridos, por efecto de estas lipasas, van a hacer que a ese triglicérido se le degrade o se le retire lo que es un ácido graso, permitiendo la formación de un glicérido. Y entonces este
glicérido, por efecto de otra lipasa, va a desprender otro ácido graso, quedando como monoglicérido. Y este monoglicérido, a su vez, va a liberar otro ácido graso, lo cual permite que entonces se forme lo que va a ser un glicerol. Este glicerol va a quedar a reserva justamente para la síntesis, por ejemplo, de gliceraldehído 3-fosfato, que es uno de los componentes precursores de la glucólisis, de la glucosa, y que con esto permita que a partir de él podamos obtener carbohidratos para poder generar energía. Sin embargo, estos ácidos grasos de los que estamos hablando, que fueron liberados por efecto de la degradación del triglicérido, sufren lo que se conoce como la beta-oxidación. Y esta beta-oxidación como tal, básicamente, va a permitir que generemos lo que son acetilcoenzima A. Por cada 2 carbonos que tenga ese ácido graso, vamos a tener una acetilcoenzima A. Dicha acetilcoenzima A va a alimentar el ciclo de Krebs y con esto permite que ese ciclo de Krebs pueda proporcionarnos nicotinamina en indinucleótido, flavina de indinucleótido, esto es NAD o FAT en estado reducido, y que con ello se pueda llevar a cabo lo que es la alimentación de lo que es justamente nuestra respiración celular. Al momento es las características generales de los lípidos.